Esta es nuestra presentación del proyecto del segundo departamental. El equipo está conformado por Jacobo Samarripa, Jessica Itzel, Ortiz Antoya Andrea Mareni y Quintero Chacón Aranza y yo, Andrea Lisbeth Viña Muñoz. En este video se presenta nuestro proyecto del segundo departamental, donde se diseñó un sistema para analizar la reacción que tendrá un aceite de motor al trabajar a distintas temperaturas. El aceite de marca Quaker State viaja por una tubería hexagonal y esta pasa a través de 4 habitaciones. Cada una de estas habitaciones tendrá ciertas condiciones físicas. Se logró identificar la pérdida de calor en cada habitación y se hicieron los ajustes necesarios para que la temperatura del aceite antes de su envasado fuera de 25 grados centígrados. Como introducción tenemos que el calor es la forma de energía que se puede transferir de un sistema a otro como resultado de la diferencia de temperatura. La ciencia que trata esta transferencia se llama transferencia de calor. El requisito básico para la transferencia de calor es la presencia de una diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura es la fuerza impulsora para la transferencia de calor. Sabemos también que a mayor gradiente de temperatura, mayor será la razón de transferencia de calor. La transferencia de energía como calor siempre se produce del medio que tiene la temperatura más elevada hacia el de la temperatura más baja y se detiene cuando los dos medios alcanzan la misma temperatura o llegan a un estado de equilibrio. El calor se puede transferir en 3 diferentes mecanismos: conducción, convección y radiación. Y a la vez la convección se divide en convección forzada y convección natural. La conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas hacia las menos energéticas. Este se puede llevar a cabo en los sólidos, líquidos o gases. En los líquidos y gases, la conducción se debe a las colisiones y a la difusión de las moléculas durante su movimiento aleatorio, mientras que en los sólidos se debe a las vibraciones de las moléculas y al transporte de energía por parte de los electrones libres. La convección es el modo de transferencia de energía entre una superficie sólida y el líquido o gas adyacentes que están en movimiento. Entre más rápido es el movimiento de un fluido, mayor es la transferencia de calor por convección. La convección puede ser forzada o natural. Se le llama forzada si el fluido es forzado a fluir sobre la superficie mediante medios externos como un ventilador, una bomba o el viento. Y se le dice convección natural si el movimiento del fluido es causado por las fuerzas de empuje inducidas por la diferencia de densidades debido a la variación de la temperatura en ese fluido. La radiación finalmente es la energía emitida por la materia en forma de fotones. A diferencia de la conducción y la convección, la transferencia de calor por radiación no requiere la presencia de un medio interventor y es la más rápida. Tenemos la conductividad térmica, que la conductividad térmica de un material se puede definir como la capacidad del material para conducir el calor. A los materiales con altas conductividades térmicas se le conoce como conductores. Aquí tenemos 5 ejemplos, como puede ser la plata, el oro, el cobre, el metal, etc. Y a los que tienen baja conductividad se les conoce como aislantes. Y otros ejemplos pueden ser el plástico, el vidrio, el aceite, la madera, etc. Hablando de las propiedades del aceite de motor, sabemos que los aceites de motor sintéticos modernos son una mezcla compleja de aceites bases y compuestos aditivos diseñados para realizar diversas tareas, entre las cuales está la separación y lubricación de las partes móviles, reducir el desgaste del motor, ayudar a evitar que se formen depósitos en las piezas internas del motor, quitar y mantener suspendidos en el aceite suciedades y los contaminantes hasta que dichos contaminantes puedan ser desechados en el siguiente cambio de aceite, enfriar las piezas del motor, incrementar el ahorro de combustible, proporcionar protección en un amplio rango de temperaturas, realizar funciones hidráulicas en la sincronización variable de válvulas y ayudar a proteger al sistema de las emisiones. Aquí se presenta la hoja de seguridad de aceite lubricante para motor Quaker State DF40. Los siguientes datos: tiene una apariencia de color ámbar, una composición de 96% de aceite base petróleo y 4% de aditivos. Tiene un riesgo ligero para la salud y un riesgo de incendios también ligero. Su reactividad es mínima, un punto de inflamación en 260 grados centígrados, una densidad relativa de 0.91, solubilidad en agua es insoluble, la temperatura de ignición es de 310 grados centígrados, es estable y no es corrosivo. En nuestro planteamiento del problema tenemos lo siguiente.
Quaker State desea realizar pruebas de su nueva línea de aceites para motor de automóvil. Es por ello que el producto es sometido a ciertos cambios de temperatura para lograr identificar la reacción ante ellos. Inicialmente, el aceite de automóvil sale de un horno hacia una extensa tubería hexagonal, con una longitud por lado del tubo de 0.5 metros, fabricada con acero, para atravesar 4 habitaciones a ciertas condiciones físicas. A continuación, se describen las condiciones de cada tramo de tubería y habitación por la que pasa. En el primer tramo de tubería, el aceite circula a razón de 0.8 kilogramos por segundo y 150 grados centígrados. Su temperatura disminuye para salir a 100 grados centígrados. El aire de la habitación que rodea la tubería se encuentra a 90 grados centígrados. La longitud de la tubería en la primera habitación es de 10 metros. Entra inmediatamente al segundo tramo de tubería. En esta segunda habitación, el aire fluye a velocidad de 15 metros por segundo y su temperatura es de 50 grados centígrados. La longitud de la tubería en la segunda habitación es 4 metros. La temperatura en la superficie de la tubería es de 20 grados centígrados. Pasa al tercer tramo de la tubería. El aire se encuentra a una temperatura de 87 grados centígrados y una velocidad de 60 metros por segundo. La longitud de la tubería en la tercera habitación es de 12 metros. Finalmente, el aceite de motor llega a la bodega de almacenamiento, donde se pretende que salga a 25 grados centígrados para mantenerlo así hasta su envasado final, con una temperatura en el aire de 30 grados centígrados. La longitud de la tubería en este tramo de habitación es de 5 metros. Se pide determinar lo siguiente: la pérdida de calor y velocidad del aire en el primer tramo de tubería, pérdida de calor en la segunda habitación y la temperatura a la que saldrá, pérdida de calor en la tercera habitación y temperatura a la que saldrá, y finalmente la temperatura a la que debe ajustarse el aire para mantener el aceite a 25 grados centígrados. Posteriormente, mostramos el diagrama de nuestro problema, donde marcamos dónde está el horno, cómo es su trayectoria desde la habitación 1, la habitación 2, la habitación 3 y finalmente la habitación 4, donde posteriormente va a pasar a su envasado, como ya lo explicamos. Para la solución del primer inciso, donde se nos pide calcular la pérdida de calor y la velocidad del aire, tenemos los siguientes datos. En el primer tramo, la temperatura del aire es de 90 grados centígrados. Las dimensiones de la tubería son de 0.5 metros por lado. Es una tubería hexagonal, así que el área se calcula con 2.6 veces por el largo de cada lado al cuadrado. Nuestra área resulta ser de 0.65 metros cuadrados y el perímetro es de 3 metros. Para calcular el diámetro hidráulico es igual a 4 veces el área sobre el perímetro y tenemos un diámetro hidráulico de 0.866 metros. Este lo utilizaremos para el cálculo en todos los incisos. El flujo másico se mantiene constante también en todos los tramos de tubería y es de 0.8 kilogramos sobre segundo. Tenemos que en este tramo el aceite entra a 150 grados centígrados y sale a 100 grados. Entonces lo primero que debemos de hacer es calcular la temperatura de película, que va a ser la suma de estas dos temperaturas entre 2. Es un promedio, entonces resulta ser la temperatura de película de 125 grados centígrados. De la tabla A13 calculamos el Cp a esa temperatura y resulta ser de 2.3298 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Después tenemos la ecuación donde el calor es igual al flujo másico por el Cp por la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Haciendo los cálculos resulta una transferencia de calor de menos 93.35 kilojoules. El negativo se refiere a que se pierde calor en la tubería y la gana el aire. Entonces, para los siguientes cálculos tomamos el Q como positivo, ya que el calor que pierde la glicerina, pues lo gana el aire. Entonces tenemos la ecuación donde está Q igual a el área de transferencia por el coeficiente de transferencia de calor local, que multiplica a la diferencia de la temperatura del sólido menos la temperatura del fluido. De ahí despejamos el coeficiente de transferencia de calor local, que nos da, se utiliza el área de toda la tubería y nos da como resultado 88.9048 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Ahora utilizando la correlación de Zhukauskas, ya que nuestro número de Prandtl se encuentra entre 0.7 y 500 y suponemos un Reynolds de turbulento, tenemos las propiedades del aire a 90 grados centígrados,
donde la velocidad es de 2.02 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. El Franks de la superficie es de 0.7065. El aire es de 0.7132 y el coeficiente de transferencia es de 0.0302 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Calculamos el número de Nusselt, que nos da como resultado 2546.01709. Entonces, considerando el Reynolds como turbulento, de la ecuación de Sukauskas podemos despejar el Reynolds y calcularlo, y efectivamente, con nuestras suposiciones, nos da que el Reynolds es de 3.74 por 10 a la 6, lo cual nos indica un flujo turbulento. Entonces, de la ecuación donde el Reynolds es igual al diámetro hidráulico por la viscosidad entre la velocidad, nos da una velocidad igual a 88 metros sobre segundo. Para el segundo tramo conocemos la velocidad del aire, la temperatura de este, la longitud de la tubería. También nos dan la temperatura en la superficie de la tubería y tenemos la temperatura a la que el aceite entra. Aquí se nos pide calcular la temperatura a la que va a salir el aceite y también se nos pide calcular la pérdida de calor. Entonces, tenemos un diámetro hidráulico, como dijimos, de 0.866 metros y obtenemos la temperatura promedio entre la temperatura de la superficie y la temperatura del aire. Y la temperatura nos resulta ser de 40 grados centígrados. De tablas extraemos los datos para el aire, que son los que se presentan ahí, y ahora calculamos el Reynolds multiplicando la velocidad del aire por el diámetro hidráulico entre el coeficiente de transferencia, que nos da un resultado de 7.6 por 10 a la 5, lo que también nos indica flujo turbulento. Podemos utilizar la misma correlación, ya que nuestro Franks es menor a 10, y con los mismos valores anteriores de n igual a 0.37, c igual a 0.076 y m igual a 0.7, calculamos el número de Nielsen y nos da como resultado de 884.5061. El coeficiente de transferencia de calor local nos da de 27.1888 y con la ley de enfriamiento de Newton, donde Q es igual al área de transferencia por el coeficiente de transferencia de calor local por la diferencia de temperaturas del sólido menos la del fluido, tenemos un calor de 6.5253 kilojoules sobre segundo. Entonces, este dato positivo nos indica que el aire gana el calor. La temperatura de salida del aceite se va a calcular con el CP a 40 grados centígrados, que es la temperatura que calculamos al principio como promedio, y es de 1.964 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Aquí entonces, como el calor del aire fue positivo, para el fluido se va a tener que considerar como negativo, y tenemos menos el calor por el flujo másico, por el CP, que multiplica a la diferencia de temperaturas. Entonces tenemos el despeje de la temperatura de salida y nos da un resultado de 95.84 grados centígrados. Posteriormente, para el tercer tramo, tenemos, como ya sabemos, un flujo másico de 0.8 kilogramos por segundo. Tenemos un diámetro hidráulico de 0.866 metros y sabemos que la temperatura del aire es de 87 grados centígrados con una velocidad de 60 metros por segundo y que la longitud de la tubería son 12 metros. Tenemos una temperatura de la superficie de 33 grados centígrados y una temperatura de entrada del aire de 96.84 grados centígrados, la cual la convertimos directamente a Kelvin y nos da de 369.99 Kelvin. Para esto, como ya sabemos, tenemos que saber la temperatura promedio entre estos dos, la cual tenemos que es 60 grados centígrados. Como ya sabemos, procedemos a calcular el Reynolds del aire, calculando con la multiplicación de la velocidad por el diámetro hidráulico entre 1.896, que se obtiene de tablas. Se obtienen de estos datos de tablas, que es del aire a 60 grados centígrados, con K de 0.02, una viscosidad de 1.89 por 10 a la menos 5, un Franks de 0.72 y un Franks del sólido de 0.72. Por lo tanto, tenemos este Reynolds, que es un valor de flujo turbulento. Utilizando la correlación de Sukauskas con estos datos,
de C igual a 0.076, M de 0.7 y N de 0.37, calculamos el número de Knudsen, que nos da de un valor de 2155.57. Calculamos nuestro coeficiente de transferencia con el valor del número de Knudsen, nuestro K y nuestro diámetro hidráulico, el cual tenemos que es de 69.89 watts entre metro cuadrado por Kelvin. Utilizamos la ley de enfriamiento de Newton para determinar el valor de nuestro calor, el cual lo tenemos, bueno, multiplicando el área de transferencia por el coeficiente de transferencia entre el cambio de temperaturas entre el fluido y el sólido, y es de 135.866 kilojoules por segundo. Y para determinar la temperatura de salida, que también es un punto que nos pide para este tramo en la habitación, tenemos que el CP a 60 grados centígrados lo obtenemos de tablas y es de 2.048 kilojoules entre kilogramo Kelvin. Tenemos una temperatura de entrada, como ya habíamos mencionado, de 96.84 grados centígrados, la pasamos a Kelvin y obtenemos un calor final de 135.866 kilojoules por Kelvin, que fue el que acabamos de calcular. Tenemos la siguiente relación para nuestra temperatura de salida, donde dividimos el calor entre el flujo másico por el CP más la temperatura de entrada. Resolviendo esto, sabemos que Q es negativa porque está perdiendo calor y tenemos finalmente una temperatura de salida de 13.92 grados centígrados. Finalmente pasamos a el cuarto tramo de nuestra tubería, en el último tramo de la habitación. Tenemos igualmente un flujo másico de 0.8 kilogramos por segundo, una temperatura de entrada, que fue la que calculamos en el inciso anterior, de 13.92 grados centígrados, en Kelvin son 298.06, y finalmente queremos que nuestro aceite de motor esté a una temperatura final de 25 grados centígrados, que en Kelvin serían 298.15. Sabemos que esta longitud de tubería es de 1 metro y que la velocidad del aire es de 20 metros por segundo. Sacamos una temperatura de película y esta nos da de 19.46 grados centígrados. Directamente de la tabla A13 del libro de Smith, sacamos un CP del aceite a esta temperatura y nos da de 1.8787 kilojoules kilogramo Kelvin. Y con la siguiente relación sacamos el calor multiplicando el flujo másico por el CP por la diferencia de temperaturas, la de salida menos la de entrada. Finalmente tenemos un calor de 16.65 kilojoules y este es negativo porque sabemos que el aire está perdiendo calor. Finalmente sacamos un coeficiente de transferencia con un área de toda la tubería. Esto finalmente nos da un coeficiente de 105.31 watts entre metro cuadrado por Kelvin. Finalmente, utilizando la correlación de Sukauskas con estos datos de KT de 0.02 watts entre metro cuadrado por Kelvin, cierta viscosidad y número de Planck del sólido, tenemos un número de Knudsen utilizando nuestro coeficiente de transferencia, nuestro diámetro hidráulico y nuestro coeficiente K. Y tenemos que este es de 3.523.89 metros. Utilizando un Reynolds, como ya sabemos, es turbulento, con estos mismos datos de C, M y N, calculamos nuestro valor del número de Reynolds. Este número de Reynolds, ya sabemos, como lo podemos ver, es mayor y va a entrar en el rango que acabamos de mencionar, entre 10 a la 6 y 10 a la 5. Utilizando la relación de nuestra viscosidad y nuestra velocidad, para obtener la velocidad, tenemos que finalmente nuestra velocidad es de 101.90 metros por segundo en todo nuestro tramo de tubería. Bien, y como discusión de este problema tenemos, por ejemplo, que en el primer tramo hay una disminución de la temperatura del fluido a través de toda la tubería, por lo cual el cálculo del calor resulta negativo, ya que la tubería pierde el calor, pero el aire lo gana, por lo cual para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor local del aire Q se toma como positiva, y la velocidad del aire resulta ser muy alta para obtener esta baja de temperatura. En el tramo 2, la temperatura del aire disminuye al igual que su velocidad y que la longitud de la tubería. La temperatura de la superficie es menor que la del aire,
por lo que se espera que la temperatura de salida sea menor que la temperatura de entrada. El valor de Q del aire que tenemos aquí es positiva, por lo que para calcular la temperatura de salida del aceite debemos tomar este valor como negativo, ya que este está cediendo calor al aire. Para despejar la temperatura de salida de la ecuación final debemos utilizar el Cp a la temperatura de la superficie de la tubería. En el tramo 3, la temperatura del aire aumenta en 37 grados centígrados y la velocidad del aire es 4 veces mayor que en el tramo anterior. La temperatura en la superficie disminuye solo en 7 grados centígrados y bajo estas condiciones obtenemos una disminución de temperatura en el aceite muy alta. Al igual que en el inciso anterior, Q es negativa para el aceite y positiva para el aire. En el tramo final conocemos la temperatura de entrada como la de salida, por lo cual se puede calcular de manera sencilla la velocidad de aire requerida, la cual resultó ser bastante alta para solo aumentar unos pocos grados centígrados. Y para finalizar, tenemos como conclusión que posterior a que el equipo dio solución al problema propuesto, pudimos identificar una serie de variables necesarias a tomar en cuenta para poder llegar a un resultado final. En el proceso nos encontramos con algunas dificultades, pues es indispensable el dominio de la teoría para seguir con el procedimiento. Definitivamente, aspectos como entradas y salidas de calor, cambios de temperatura, correlaciones utilizadas, entre muchos otros, fueron temas fundamentales para nuestra solución. Sabemos que este tipo de procedimientos son indispensables en la industria de procesos, pero para poder utilizarlos siempre se deben de dominar las propiedades de los materiales con los que se trabaja, para así conocer su funcionamiento y los fenómenos que estos en ellos se pueden presenciar.